El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Noche de Lluvia. Gracias de corazón por vuestro apoyo, por la aceptación que está teniendo este espacio tanto en YouTube como en Spotify. Estoy de verdad muy animada, muy arropada por todos vuestros comentarios, por tanta interacción y os agradezco de corazón vuestro apoyo semana a semana, porque si no estuvierais al otro lado de la pantalla, esto no tendría ningún sentido. Gracias de corazón en mi nombre y en nombre de todo el equipo que hace Noche de Lluvia Podcast. Os invito a que me podáis seguir tanto en YouTube como en Spotify, dando un like, un comentario y sobre todo haciendo la suscripción, que es completamente gratuita y a nosotros nos ayuda mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis pedido mucho, de un tema que entronca con el corazón de los misterios religiosos. Hoy vamos a hablar de los estigmatizados. Comenzamos. Las personas consideradas santas realizan milagros y hechos inexplicables para la ciencia, no solo en vida, sino también tras superar el velo de la muerte. Lo que los fieles interpretan como milagros, desde el punto de vista de la parapsicología, son facultades paranormales, facultades psíquicas inexplicables, que llevan a estas personas hacia la santidad. Hoy hablamos de santos y fenómenos paranormales. Hoy hablamos de los fenómenos más inquietantes protagonizados por destacados miembros de la Iglesia. Hoy hablamos de estigmas. La palabra milagro tiene su origen en el término latín mirari, que significa maravillarse o sorprenderse. Tal y como explica David Ordaz en su obra imprescindible, Los milagros entre la religión y la parapsicología, en principio se trataría, pues, de todo hecho que causa admiración y asombro, de algo inaudito y excepcional. Es un fenómeno que sorprende y causa asombro porque no se conocen ni se comprenden los mecanismos de su proceso. Por tanto, se trataría de sucesos que escapan a las leyes de la naturaleza, que no tienen explicación desde el punto de vista de la ciencia actual. Aunque están asociados al cristianismo, los milagros eran también habituales en religiones anteriores. Así, por ejemplo, en enclaves en los que se veneraba a Asclepio, dios griego de la medicina, se han hallado decenas de estelas en las que se habla de curaciones de parálisis, cegueras o incluso mudez. Como señala mi querido amigo Moisés Garrido en su libro Credo qui absurdum, la religión, la Iglesia y los fenómenos místicos a examen, aunque todo milagro puede ser verdad, como decía el físico Michael Faraday, hay que dilucidar la naturaleza del fenómeno acaecido y comprobar si existe o no una posible explicación lógica. A pesar de que desde la óptica cristiana los milagros se atribuyen a la intervención de Dios, es justo reconocer que estos prodigios también aparecen en otras religiones e incluso en contextos desacralizados como el mundo de los médiums, esos dotados psíquicos cuyas proezas mentales son analizadas a la luz de la parapsicología como capacidades mentales extraordinarias cuyos mecanismos a la fecha ignoramos. Desde el punto de vista teológico, podríamos hablar de milagros supranaturam, que son los que superan las fuerzas de la naturaleza, como devolver la vida a un fallecido, contra naturam, los que contradicen las fuerzas de la naturaleza, como no quemarse al tocar el fuego, o praeter naturam, los que no distan mucho de las fuerzas de la naturaleza. La gran mayoría de los milagros reconocidos por la Iglesia
son aquellos necesarios para beatificar o canonizar a alguna persona santa. Un milagro aprobado lleva a la beatificación y un segundo hecho milagroso aprobado conlleva la canonización. El Papa Benedicto XIV estableció en el siglo XVIII una serie de requisitos para su comprobación. En el caso de curaciones extraordinarias, por ejemplo, la enfermedad tiene que ser incurable o de muy difícil curación. Además, la dolencia no debe encontrarse en proceso de mejora y no se le debe haber aplicado ninguna medicación o, en el caso de haberse administrado, tiene que acreditarse la ineficacia de dicho tratamiento. La curación igualmente debe ser súbita, instantánea, perfecta y permanente. Todo esto es comprobado en cada caso concreto por un tribunal de expertos que debe aplicar estos postulados. Según la normativa aprobada en los años 80 por Juan Pablo II, el mecanismo de comprobación de los milagros que lleva a beatificar o a canonizar a una persona comienza en los obispos, que son los encargados de llevar a cabo una primera investigación sobre la vida del supuesto religioso al que se le atribuye el suceso extraordinario. A continuación, esa información se envía a Roma, en concreto a la Congregación para las Causas de los Santos, que es la institución vaticana encargada de examinar dicha información. Primero analizan si las causas se han instruido conforme a la legalidad y más tarde se exponen los milagros a expertos como historiadores o, en el caso de curaciones, a un grupo de médicos de brillante trayectoria. Ellos son los responsables de comprobar si el supuesto milagro puede o no explicarse de manera científica. Con que tan solo exista un 10% de probabilidad de una teoría lógica, no se puede certificar que se haya obrado un milagro. Tras los concienzudos análisis de los distintos peritos, los sucesos a estudiar se discuten por parte de teólogos, de cardenales y, en última instancia, el veredicto es comunicado al Papa, que es quien decide si se produce la beatificación o la canonización. Esta última ceremonia, la canonización, siempre es presidida por el pontífice. Cabe señalar que en el 2008 el Vaticano exigió mayor rigor a los obispos a la hora de enfrentarse a este tipo de procesos porque en las últimas décadas, especialmente durante el pontificado de Juan Pablo II, las beatificaciones y las canonizaciones se dispararon, restándole cierta credibilidad al proceso. Sin embargo, en las últimas semanas hemos podido conocer un nuevo documento aprobado por la Iglesia, un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde establecen mecanismos más férreos vinculados a mostrar un escepticismo hacia todos los fenómenos sobrenaturales y no pronunciarse sobre estos hechos en sentido positivo, es decir, afirmando que ocurran. En el documento se dice que sí creen que estos fenómenos se manifiesten a través de la intervención del Espíritu Santo, pero que no se van a pronunciar sobre su veracidad, que solo intervendrán cuando descubran fraudes, pero que no dirán nada sobre los casos positivos. Una postura, desde mi punto de vista, muy oportunista y muy poco valiente. Continuando con el tema que nos ocupa, existen distintos tipos de prodigios protagonizados por personas santas y vamos a comenzar hoy hablando de uno de los más espectaculares, los estigmas. El término estigma viene del griego y se trata de una palabra referida a las marcas grabadas con fuego que se imprimían en la antigüedad a los esclavos. En el caso de los fenómenos que nos ocupan, esta palabra se usa para referirse a las marcas de la pasión de Cristo que lucen en su cuerpo algunas personas, entre ellas Santa Verónica Giuliani o Santa Gemma Galgani, entre cientos de ellas. En la mayoría de las ocasiones, estos estigmas aparecen en manos, pies y costado, aunque también se han dado caso en los que han aparecido en la frente. Y además, suelen estar ligados a fechas importantes para los católicos, especialmente Semana Santa o los días viernes.
Son marcas que se manifiestan con el tiempo, pero cuya espectacularidad aumenta cuando los católicos recuerdan la pasión de Cristo o, como decía, los días viernes, por ejemplo, ya que la tradición señala que fue un viernes cuando Jesús de Nazaret sufrió martirio en la cruz. Cabe señalar también que las heridas, según los estigmatizados, son sumamente dolorosas e incluso les obligan en ocasiones a guardar reposo. Son heridas que no cicatrizan, que no responden a tratamiento médico alguno y que incluso llegan a emitir olores perfumados, como es el caso de Juana de la Cruz, u olores putrefactos, por el contrario, como es el caso de Santa Rita de Casia. Este caso, el de Santa Rita de Casia, es muy curioso. Se trata de una monja del siglo XV que durante una misa quedó muy impresionada por escuchar un sermón que trataba el episodio de la coronación de espinas de Jesucristo. Poco después, orando frente a un crucifijo, sintió que una luz salía del interior de esta imagen de Cristo y llegaba directamente hasta su frente. Se dice que desde entonces y a través de una visión recibió una astilla de madera clavada en su frente. Desprendía, como apuntaba ya antes, un fuerte olor a podrido. Tras su muerte, el estigma de la frente desapareció y a la fecha se asegura que ocurre el fenómeno contrario, que su cuerpo desprendería olor a rosas. Veamos ahora los inicios de este fenómeno paranormal. Pocos saben que el fenómeno de los estigmas nació con San Francisco de Asís. Él está considerado como el primer estigmatizado de la historia. Tal y como cuenta Tomás de Celano, su biógrafo y testigo de los hechos, él relata lo siguiente. La parte central de sus manos y pies aparecía atravesada por enormes clavos cuya cabeza quedaba como hundida, penetrando la palma de las extremidades superiores y el dorso superior de las inferiores. Tanto en uno como en otro caso, los hierros eran redondos y macizos en su principio y se afilaban en la saliente punta, curvada como si se hubiera remachado a martillazos. Resultaba estremecedor contemplar en manos y pies lo que no era simplemente la perforación acusada por unos clavos, sino la mismísima presencia de estos formados por la propia carne, aunque negros y duros como el verdadero hierro, pero no solían inspirar horror a quienes los contemplaban, sino que por el contrario conferían más bien al cadáver una especial gracia y belleza, semejante a los rombos negros sobre el blanco de un pavimento de mármol. Al parecer, San Francisco de Asís lució estas marcas desde mediados de 1224 hasta su muerte en 1226, unos estigmas que surgieron, según cuentan las crónicas, tras un largo periodo de ayuno mientras oraba en el monte Alberna, en Italia. Allí se le apareció un ángel que representaba a Cristo en la cruz y que le lanzó varios rayos luminosos para imprimirle los estigmas. En muchas obras de arte del ámbito de la orden franciscana se recoge este momento. Son cuadros fascinantes en los que se observan líneas rojas o líneas doradas que van hacia las manos, pies y costado de San Francisco de Asís para crearle los estigmas, como si realmente estuviéramos ante un hecho moderno en el que este personaje tan importante de la historia de la Iglesia hubiera sido atacado por armas con tecnología láser que le hubieran provocado estas heridas. Cabe destacar que San Francisco de Asís, cuyo ministerio en el seno de la Iglesia está relacionado con el ideal de pobreza y humildad, trató de ocultar los estigmas. Usaba túnicas cuyas mangas tapaban las manos y alpargatas o guaraches que no mostraran el sangrado constante que tenía en sus pies. Sus biógrafos aseguran que los estigmas no eran simples marcas sobre su cuerpo, eran heridas dolorosas que le causaban una gran tribulación. Solo sus colaboradores más cercanos sabían que San Francisco estaba estigmatizado, pero la verdad se reveló tras su muerte, el 3 de octubre de 1226.
Se asegura que una noble romana con la que San Francisco tenía un gran vínculo espiritual, Fray Jacoba, fue de las primeras en observar los estigmas ya en el cuerpo sin vida de su maestro y besó todas y cada una de esas marcas. Al día siguiente, el 4 de octubre de 1226, otras religiosas pudieron besar los estigmas antes de sepultar su cuerpo en Asís, en Italia. Como os decía, se considera a San Francisco como el primer estigmatizado de la historia, pero también se piensa que pudieron existir otros antes que él. Por ejemplo, tenemos el caso de San Pablo, del que algunos piensan que pudo tener en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo, porque hay una frase reveladora que aparece en su epístola a los Gálatas, donde dice: «Llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús». Esta frase es la que hace pensar que quizá este personaje tan importante en la historia de la Iglesia sufrió, igual que San Francisco, las marcas de la pasión de Cristo. Y junto con el caso de San Francisco de Asís, la primera mujer de la historia que se piensa que tuvo estos estigmas fue una beata llamada María de Oigines. Ella fue contemporánea de San Francisco de Asís, por lo tanto vivió en el siglo XII-XIII. Su biógrafo Jacques de Vitry asegura que nació en el seno de una familia acomodada y aunque su intención era tomar los hábitos, su familia la casó siendo muy joven. Con todo y a pesar de su matrimonio, se dedicó a la vida ascética, al cuidado de los enfermos y a practicar en su cuerpo grandes mortificaciones como penitencia, entre ellas no abrigarse en lo más duro del invierno, dormir sobre el piso frío y húmedo, atarse cuerdas apretadas en el cuerpo, privarse del sueño y también de la alimentación. Y en este sentido, dejadme que os comente otro tema muy interesante relacionado con esta beata. Lo trata Alban Butler en su obra Vidas de los Santos, donde comenta que tenía una anormal abundancia de lágrimas. En palabras de su biógrafo, cuando María lloraba tan copiosamente, según dice el cardenal Vitry, que podían seguirse sus pasos en las iglesias donde oraba por las manchas de humedad sobre el pavimento, era porque tomaba sus lágrimas en el cáliz inagotable por la pasión o contemplaba un crucifijo y sin caer desvanecida. En la Edad Media se consideraba que las personas muy religiosas que lloraban con muchas lágrimas estaban vinculadas con la santidad. Pensaban que esto de llorar con muchas lágrimas era un don divino. Incluso en el misal romano hay oraciones especiales llamadas pro petitione lacrimarum, es decir, para pedir por las lágrimas, en la creencia de que la divinidad está en el llanto. E incluso figuras tan destacadas como San Ignacio de Loyola veían como un signo profético negativo no ser capaz de llorar lágrimas durante la Eucaristía. Y todavía, con mayor antigüedad que el catolicismo, no olvidemos la figura de las plañideras. Se conservan en el Museo del Louvre figuras de mujeres egipcias llorando en honor a los dioses, que datan del 1550 a.C. Las plañideras son las mujeres que lloran en los entierros, en la creencia ancestral, en diferentes culturas del mundo, de que las lágrimas ayudaban a lavar espiritualmente el alma del difunto, a conducirlo ya limpio y libre de carga hacia el más allá. Existieron plañideras en Egipto, en la cultura judía, en la griega, en la romana e incluso en nuestros días. En el periodo clásico, de hecho, las lágrimas de las plañideras o lamentatrices eran recogidas en unos vasos llamados lacrimatorios y depositadas junto a las cenizas del difunto. Las lágrimas eran un vehículo para llegar al más allá, y eso los mexicanos lo saben muy bien. Por algo la canción de La Llorona es tan importante y por algo cada año se organiza en San Juan del Río, en Querétaro y en otros lugares como la Ciudad de México un concurso de plañideras coincidiendo con el Día de Muertos. Volviendo a nuestra historia, la de la beata María de Oigines, se asegura que poseía, además de estas abundantes lágrimas,
los estigmas de la pasión de Cristo en su cuerpo y otros dones como la premonición, anunciando con mucha antelación la fecha de su muerte, el 23 de junio de 1213. Y veamos ahora, queridos amigos, la historia de otra estigmatizada que me llama mucho la atención, Anna Catalina Emmerich. Ella nació en 1774 en Alemania, en el seno de una familia muy pobre. Desde pequeña se vio obligada a trabajar duro, como sirvienta, como costurera y como trabajadora del campo. A muy temprana edad manifestó un gran interés por la vida religiosa, pero por más que lo intentaba, ningún convento quería aceptarla. La razón principal era que carecía de la dote necesaria para convertirse en monja. Trató de ahorrar, pero le era imposible conservar el dinero porque ayudaba a todos los que estaban a su alrededor. Incluso le dijeron que si aprendía a tocar el órgano sería más fácil materializar sus sueños, y así fue como comenzó a recibir clases de un organista, pero este señor era tan pobre que ella le entregó todo su dinero para auxiliarle. Cuando Anna Catalina Emmerich tenía 28 años, su vida cambió por completo. Fue aceptada en el convento de Agnettenberg de Dulmen y pocos meses después hizo voto de vida monástica. Pero su felicidad le duró muy poco, porque en 1811, 9 años después, cierran el convento a causa de un movimiento político alemán conocido como secularización, en el que se produjo una redistribución del poder entre los territorios gobernados por la Iglesia que pasaron a ser dirigidos por laicos. Un sacerdote se compadeció de ella, no solo por su pasión por la vida religiosa, también porque Ana a menudo sufría grandes dolores y padecimientos en su cuerpo. Sus hermanas en el convento aseguraban que entraba en éxtasis, es decir, en un estado alterado de conciencia en el que Ana tenía visiones místicas. Así, el cura llamado Abel Lambert la recibió como ama de casa, pero no podía cumplir sus labores porque se sentía muy enferma, y este fue el momento en el que se materializa en el cuerpo de Anna Catalina Emmerich uno de los mayores enigmas religiosos del mundo, el fenómeno de los estigmas. Se asegura que muy posiblemente Ana sufría tantos dolores porque ella llevaba tiempo cargando con estas heridas exactas a las que sufrió Jesús durante la pasión, pero fue en esta etapa en la que otras personas conocieron su realidad. Fue revisada por un doctor, Franz Wessner, que examinó los estigmas y se convirtió años después en uno de sus principales defensores. De hecho, el doctor escribió un diario en el que apuntó todos los detalles sobre esta estigmatizada. Ana tenía 38 años cuando aparecieron los estigmas y, en palabras de un sacerdote llamado Manés, que estudió su caso, sabemos lo siguiente. El gran vicario de Münster enviaba desde hacía años a unos delegados que, auxiliados por uno o dos médicos, comprobaban el estado de las llagas y el fluir de la sangre que solía producirse los viernes por la mañana desde las 7 a mediodía, haciéndoles levantar cada vez la correspondiente acta. Muchas personas llegaban a visitar a Ana porque se aseguraba que era capaz de determinar el origen de sus enfermedades, y su fama de santidad se fue extendiendo por la comunidad. Tanto es así que la Iglesia nombró una comisión episcopal para investigar su vida y determinar la veracidad de sus estigmas. El sacerdote que ejercía como vicario de esta región de Alemania, junto con 3 médicos, pasaron varias semanas estudiando el fenómeno y aseguraron que era auténtico. Para probar la realidad de los estigmas, incluso llegaron a encerrarla en un cuarto, vigilada día y noche, durante varias semanas, lejos de cualquier persona cercana a ella, y se convencieron de que Ana no reproducía ni creaba estas heridas. Sin embargo, el fenómeno evolucionó con el paso de los años. En 1818, según la mística, en el transcurso de una visión, Dios le asegura que encontrará en la oración alivio al dolor que le producían los estigmas, y con muchos rezos, según ella, se cerraron las heridas de los pies y de las manos y solo se abrían en Viernes Santo.
Ningún médico logró cicatrizar estas heridas que lució hasta su muerte en 1823. Cuentan que pocas semanas después de su muerte y ante el rumor de que su cuerpo había sido robado, exhumaron el cadáver y se asegura que lo encontraron intacto y con los estigmas aún frescos. Hay un detalle importante a señalar con respecto a los estigmas de Ana. Ella sentía una gran atracción por la pasión de Cristo y esto pudo provocar, de forma inconsciente, que se produjera este fenómeno en su piel. Dicen que a menudo rezaba ante el crucifijo, quedándose ensimismada en las heridas de las imágenes de Cristo crucificado, y que incluso gustaba de rezar las diferentes estaciones del Vía Crucis, aunque no fuera Semana Santa. Sabemos mucho de su vida y de su obra, no solo por lo que ella escribió, sino también por lo que de ella escribieron grandes personajes de la literatura. Tenemos el caso del poeta del romanticismo Clemens Brentano, quien conoció en persona a Anna Catalina Emmerich y ésta le dijo que en sus visiones Dios le había indicado que era el elegido para poner por escrito las revelaciones que ella recibía durante sus trances. Para convencerle, le dijo cosas de su vida personal que nadie más sabía, y por eso Brentano se convirtió al catolicismo, creyó en los milagros de Ana y registró sus visiones en más de 40 cuadernos, unos cuadernos en los que aparece lo que Ana veía cuando entraba en éxtasis, especialmente pasajes del Nuevo Testamento, como si esta estigmatizada fuera capaz de viajar en el tiempo a estos momentos reflejados en la Biblia. Además de su unión con Cristo, ella sentía una gran veneración por la figura de la Virgen María. Por eso en muchas de sus visiones aparecen detalles de la vida de la Virgen. Las obras de Clemens Brentano sobre las visiones de la vida de la Virgen María fueron publicadas e impactaron al mundo. Los relatos del Nuevo Testamento son ampliados en las visiones de esta mística que relata detalles de la vida de Jesús que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, que Jesús produjo varias veces el milagro de caminar sobre las aguas. Pero el detalle que me resulta más impactante y esclarecedor sobre Anna Catalina Emmerich aparece en la obra Vida oculta de la Virgen María, escrita por esta mística basada en sus visiones, donde describe, entre otras cosas, ponedme atención, la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía, el lugar en el que se asegura que se refugió la Virgen tras la crucifixión. Tuve la oportunidad de visitar este lugar fascinante el pasado mes de diciembre de 2023 y es un lugar donde la tradición bíblica asegura que vivía la Virgen acompañada del apóstol Juan tras la pasión de Jesús. Una casa en la que la Madre de Dios habría pasado sus últimos años de vida antes de llegar al cielo, antes del episodio conocido como Asunción de la Virgen, donde se asegura que no falleció, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. En esa obra de Anna Catalina Emmerich se describe la casa de la Virgen María en Éfeso hasta su ubicación y lo que se veía desde ese lugar. Una información que cierto día leyó una monja de Esmirna, Sor Marie de Mandat-Gransey, quien comenzó a vislumbrar que gracias a la descripción de la mística podrían descubrir la casa de la Virgen María. Ni Ana ni Clemens Brentano, su biógrafo, habían estado jamás en Éfeso. Pero lo cierto es que gracias a las descripciones de Emmerich, una comisión de investigación propiciada por la monja de Esmirna dio con la ubicación de este lugar. Sus visiones se usaron durante el descubrimiento y la excavación arqueológica de la casa de la Virgen María en Éfeso. Esto es un dato fascinante. Y cabe destacar que esta casa, actual iglesia, fue un templo bizantino hacia el siglo XIII y que los creyentes marianos aseguran que es exactamente el lugar en el que se produjo la Asunción. Como vemos, el asunto de los estigmas es muy interesante y desde luego para los creyentes se trata de manifestaciones divinas, pero ¿realmente lo son? Llama la atención que, según el investigador Moisés Garrido, que surja este fenómeno de forma oficial y constatada en el siglo XIII
precisamente cuando los artistas medievales abogan por representar a Cristo en escenas muy sangrientas. Esto llama la atención y hay que señalar igualmente que la Iglesia muestra cautela ante los estigmatizados, pues hay que tener en cuenta que no todos son religiosos y cuando se ha canonizado a estigmatizado no se le ha otorgado demasiada importancia a este detalle a lo largo del proceso de investigación. Con todo, descartando la posibilidad del fraude, hay científicos que afirman que es posible que se produzcan estas señales de manera psicosomática. Cuando hablamos de algo psicosomático, nos referimos a la aparición de signos físicos en el cuerpo debido a motivos psicológicos. La sugestión, afirman los expertos, jugaría un papel fundamental en la formación de las heridas que presentan los estigmatizados. Como dice Moisés Garrido en su magnífico libro Credo qui absurdum, en la actualidad existe una explicación psicosomática para el fenómeno de la estigmatización. Lo que ayer era un milagro, hoy está contemplado y estudiado perfectamente por la ciencia médica, en concreto por la psicodermatología. En España, por ejemplo, se han dado casos como el de una monja llamada Sor Juana de Jesús María, una religiosa que vivió en el siglo XVII y cuyos estigmas fueron estudiados por el arzobispado de Burgos. En el informe que realizaron acerca de estas heridas decían: se observa un círculo que, con un diámetro superior al ancho de un dedo, cede bajo la presión del tacto como si fuera una hinchazón y forma entonces una especie de surco bastante profundo que parece alcanzar la zona del hueso. Pero sin duda, la estigmatizada más espectacular hasta la fecha fue Teresa Newman, que nació un Viernes Santo de 1898. A ella le surgieron los estigmas en 1926 y afirmaba que estas heridas surgían cuando tenía visiones de Cristo. Además de estigmas en el costado, pies y manos, unos meses más tarde le aparecieron arañazos sangrantes en la cabeza. Al parecer, las heridas sangraban especialmente en Viernes Santo. La imagen más impresionante de Teresa Newman es la de los estigmas sangrantes de sus ojos. Los defensores del caso, testigos que convivían día a día con ella, aseguran que veían brotar la sangre, mientras que algunos críticos del caso, como Joseph Hauner, aseguran que la gente no veía salir la sangre, sino solo la sangre puesta ahí sobre su piel. Sea como fuere, es importante señalar que los estigmas de Teresa Newman son de los más estudiados de la historia. Según los expertos que la trataron, no podían ser cerrados ni curados por medios naturales. Al igual que en el caso de Ana Catalina Emmerich, el fenómeno estaba totalmente vinculado a trances místicos, a unas visiones de la pasión de Cristo, visiones en las que Teresa Newman se enajenaba completamente de la realidad hasta el punto de que llegaba, según testigos, a materializar otros fenómenos paranormales, como por ejemplo la llamada xenoglosia, que es la capacidad de hablar lenguas desconocidas. Y Teresa dicen que hablaba en arameo durante estas visiones. Otro dato impactante de Teresa Newman es que los expertos que analizaron su vida aseguran que practicaba el ayuno místico, es decir, no comía nada prácticamente y vivía en un estado perpetuo de contemplación. Desde 1922 hasta su muerte en 1962, dicen que Teresa Newman no consumió comida aparte de la sagrada forma, de la hostia consagrada en la Eucaristía. La iglesia de Ratisbona, en Alemania, a la que pertenecía Newman, analizó este hecho. En 1927 enviaron a un médico y a 4 enfermeras a vigilarla las 24 horas del día para ver si comía o bebía. Ellos dieron fe de que solo consumía la hostia consagrada de la Eucaristía y que aún así, cuando la examinaron a nivel médico, no encontraron signos de deshidratación ni de pérdida de peso. Este fenómeno de la ausencia de alimentación en el campo de la parapsicología se conoce con el nombre de inedia, mientras que en el campo religioso se conoce con el título que ya os nombraba, el de ayuno místico. Cuando hablamos de estigmas,
Tampoco podemos dejar de citar el caso del Padre Pío, quien comenzó a sentir dolores relacionados con la pasión en 1913, a raíz, cuentan, de reflexionar mucho sobre la crucifixión. El 2 de septiembre de 1918, fiesta de las llagas de San Francisco de Asís, estas le aparecieron en el cuerpo, siendo testigos algunos monjes que le acompañaban. Aunque aseguran que San Pío de Pietrelcina trataba de ocultar estas señales, al final la noticia trascendió y fue reconocido por muchos médicos que certificaron la realidad de sus estigmas, unas heridas que estuvieron con él 50 años sin llegar a gangrenarse. Este fenómeno es solo uno más de los muchos que se manifestaban en la persona de este santo, que era capaz de desprender, dicen, un intenso olor a violetas y también realizar profecías, bilocaciones, es decir, la capacidad paranormal de estar en dos lugares a la vez, u obrar curaciones milagrosas. Como la noticia de los estigmas del Padre Pío, por mucho de que él tratara de ocultarlo, se extendió por toda la cristiandad, el Vaticano encargó una investigación especial. El psicólogo y sacerdote Agostino Gemelli, doctor en medicina, fue el encargado de hacer este estudio. Y él llegó a la conclusión, se asegura que sin examinar siquiera los estigmas, de que estaba ante un caso de origen neurótico. Por eso, la Santa Sede determinó que no se constataba sobrenaturalidad en el caso del Padre Pío. Posteriormente hubo otra investigación. El comisionado de la Santa Sede, en este caso, fue Raffaello Rossi, obispo de Volterra, quien interrogó a muchos testigos y después de una semana de recabar información, dijo lo siguiente: lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio, ni un grosero engaño, ni fraude, ni el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío. Querría añadir que sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. A pesar del veredicto, la Iglesia no quiso aceptar esta realidad e incluso llegaron a prohibir las visitas al Padre Pío y lo aislaron por más de una década. La fecha en la que se cumplieron 50 años de llevar en su cuerpo los estigmas, 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío celebró una Eucaristía en la que los fieles colocaron junto al altar 50 macetas de flores rojas en conmemoración de las 5 décadas de estigmas. El Padre Pío falleció 3 días después, a los 81 años, y se asegura que antes del fallecimiento los estigmas habrían cicatrizado sin intervención médica. Esa Iglesia que tanto le condenó en vida, en junio de 2002 lo canonizó, convirtiéndole en San Pío de Pietrelcina. Cuando hablamos de estigmas, normalmente aparecen en nuestra mente imágenes sangrientas, pero debo aclarar que la Iglesia también contempla la existencia de los llamados estigmas invisibles. Se trata de supuestas heridas, como el propio nombre indica, invisibles al ojo humano, que producen gran dolor en el mismo grado que los estigmas visibles. En el caso de los estigmas invisibles, esos dolores coinciden con zonas del cuerpo en las que el relato bíblico señala que Jesús sufrió heridas durante la pasión. Y un ejemplo de estigmas invisibles es el de Catalina de Siena, quien vivió en el siglo XIV en Italia y es considerada como una de las místicas más importantes del mundo. Su historia es muy impactante. Ella nació en el seno de una familia numerosa, de más de una veintena de hijos, y vio a muchas hermanas suyas fallecer, a su madre sufrir durante los partos, a su hermana más cercana fallecer dando a luz, y todo esto le marcó de por vida. Sus biógrafos, como Fray Raimundo de Capua, señalan que vio a Cristo a través de una visión por primera vez a los 5 años de edad
y que desde entonces ya supo que quería dedicar su vida a Dios. Sus padres quisieron que se casara, pero ella reaccionó violentamente cortándose el pelo. Un día en el que Catalina estaba en oración, su padre vio que una paloma se posó sobre su cabeza y para él fue una señal de que debía permitir que su hija cumpliese su sueño religioso. Y debido a esa profunda religiosidad, Catalina de Siena llevaba a cabo con su cuerpo profundas mortificaciones como el uso de cilicio o alimentarse tan solo de la sagrada forma, lo que ha llevado a algunos investigadores actuales a asegurar que padecía anorexia. En el año 1366, Catalina de Siena vive uno de los momentos, más impactantes de su vida. Ponedme atención. Una visión de su matrimonio místico con Jesús de Nazaret, unos desposorios de tipo espiritual. Y el detalle más inquietante de esta visión, que incluso puede resultar ofensivo para algunas personas, pero que fue descrito por la propia Catalina, es que en esa visión de su matrimonio con Jesús, ella llevaba el prepucio de Cristo en el dedo a modo de anillo de bodas. Al igual que en el caso de Hildegarda de Bingen, que analizamos hace poco aquí en Noche de Lluvia, Catalina de Siena también tenía contacto con una voz que le mostraba visiones de espacios como el cielo, el infierno o el purgatorio, y que le impedía enviar cartas con determinadas peticiones a religiosos y políticos destacados de su época. Precisamente, esta actividad política, al servicio principalmente del Papa, fue la que propicia un viaje en el que surgen sus estigmas. Su biógrafo, Fray Raimundo de Capua, asegura que todo inicia el 1 de abril de 1375 en la ciudad italiana de Pisa, donde Catalina estaba por orden del Papa en una misión para el Vaticano. Estando al interior de la hoy llamada Iglesia del Crucifijo, ocurre, en palabras de su biógrafo, lo siguiente: un domingo celebra yo allí la Santa Misa y le di la Sagrada Comunión. Catalina permaneció durante mucho tiempo en éxtasis, según solía. Nosotros esperamos hasta que hubo recobrado el conocimiento con el fin de recibir de lo alto algún consuelo espiritual. De pronto vimos que su cuerpo, que estaba postrado en el suelo, se elevaba un poco, se arrodillaba y se extendía las manos y los brazos. Tenía el rostro encendido y permaneció mucho tiempo inmóvil y con los ojos cerrados. Luego, como si hubiese recibido una herida mortal, vimos que caía al suelo y adoptaba la postura que tenía antes, permaneciendo así hasta que recobró el uso de los sentidos. Entonces me llamó y me dijo en voz baja: «Padre, le anuncio que por la merced de nuestro Señor yo llevaré en mi cuerpo sus sagrados estigmas». Y asegura el biógrafo que Catalina le cuenta lo siguiente: «Vi a nuestro Salvador crucificado, que descendía sobre mí envuelto en una gran luz. El esfuerzo que hizo mi espíritu para ir a su encuentro fue lo que hizo que mi cuerpo se levantase del suelo. Luego, procedentes de las 5 aberturas de las heridas de nuestro Señor, vi que se dirigían hacia mí otros tantos rayos color de sangre, los cuales avanzaron hacia mis pies, mis manos y mi corazón. Yo comprendí el misterio y exclamé: Señor mi Dios, te ruego que estas cicatrices no aparezcan exteriormente en mi cuerpo. Mientras yo estaba hablando, los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo el aspecto de luz, llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo. El beato Raimundo Capua cuenta que por sus gestos ven profundos dolores que estaba padeciendo Catalina a causa de los estigmas, unos estigmas que solo veía ella mientras vivió. Pero ocurrió algo interesante según el biógrafo. El día de su muerte, con tan solo 33 años, al fallecer, se hicieron visibles para todos. Sin embargo, la Iglesia no reconoció la realidad de sus estigmas hasta que no pasaron más de 200 años de su existencia. Amigos, son cientos de casos que existen sobreestigmatizados en todo el mundo. Terminemos citando brevemente otro de los más conocidos, el de Santa Gema Galgani. El 8 de junio de 1899,
Gema estaba muy triste porque había sido rechazada por algunas comunidades de religiosas por su delicada salud. Sin embargo, pocas horas después vive un episodio muy llamativo. Ella lo describe así: en ese instante apareció Jesús. De sus llagas no salía sangre, sino llamas de fuego, que vinieron a cebarse en mis manos, pies y costado. Creía morir y habría caído al suelo si mi madre no me hubiera sostenido. Permanecí así varias horas. Después mi madre me besó en la frente, desapareció y me hallé de rodillas. Seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Me levanté para acostarme, pero noté que de estas partes manaba sangre. A partir de este día, aseguran que todas las tardes de jueves a viernes le aparecían los estigmas, que los cubría con unos guantes. Sus biógrafos aseguran que también vivió otros fenómenos paranormales relacionados con la pasión, como sudor y lágrimas de sangre. Esta joven italiana murió muy joven, con tan solo 25 años, y está considerada como la primera santa del siglo XX. Indudablemente, cuando uno analiza en profundidad los estigmas, como hemos visto hoy, llega a la conclusión de que todos los grandes estigmatizados de la historia cumplen con un mismo perfil. Personas con una creencia religiosa extrema, que viven en estado de contemplación, alejados del mundo, que reúnen en su persona otros fenómenos de tipo parapsicológico, como las visiones, y que tienen un control mental absoluto a fuerza de años y años de oración, meditación y contemplación. Su gran deseo de emular la vida de Cristo llevó a la aparición de los estigmas. Estas personas con capacidades parapsicológicas lograron, a través de su mente, desde mi punto de vista, reproducir las heridas de Cristo para acercarse más a Él. Como decía Santa Teresa de Jesús, una cosa es ser engañador y otra cosa es ser engañado. Yo no tengo la menor duda, tras investigar, que los estigmatizados que hemos repasado no son engañadores. Sin embargo, no comparto con ellos la misma opinión sobre el origen de sus estigmas. Quiero que se fijen en esta imagen del Padre Pío y en esta otra de Teresa Newman. Vamos a centrarnos en sus manos. Como veis, en ambos casos, los estigmas aparecen en el centro de las palmas de sus manos, donde la tradición pictórica y artística, desde los orígenes del catolicismo hasta la fecha, ha situado las heridas producidas por los clavos de Cristo durante su crucifixión. Hoy día sabemos, a través de la arqueología y la medicina, que los crucificados no eran clavados en las palmas de sus manos, porque esa zona del cuerpo no habría aguantado el peso y se habrían rasgado. Lo que dice la historia es que los clavos de los ajusticiados en Roma, mediante este método, se clavaban a través de los huesos de las muñecas, que conseguían sostener el peso de la persona. Si los estigmas vinieran de la divinidad, pienso que las heridas de los estigmatizados estarían en sus muñecas y no en sus manos. Esto me lleva a pensar que el fenómeno es real, pero provocado por las extraordinarias y atormentadas mentes de estos místicos, que a través de sus capacidades parapsicológicas consiguieron reproducir en su cuerpo las heridas de Cristo. Existen otras muchas capacidades paranormales en los santos, desde visiones y éxtasis hasta bilocaciones, fiebre mística, levitaciones, ayuno místico, cuerpos incorruptos o incluso halo de santidad. Lo abordaremos en próximos capítulos de Noche de Lluvia. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta misión. Si te ha gustado, déjanos like, déjanos un comentario con tu opinión, así nos apoyas mucho. Gracias y recordad que estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.